Buenas noches, doctor Abadillo. Mucho gusto, mi nombre es Alfonso Moscoso y mis compañeros son Sebastián Macas y Kevin Pino. Y bueno, la entrevista que nos compete el día de hoy es acerca del método científico y la aplicación de sus pasos dentro del proceso de evaluación clínica y todo lo que esto implica. Y Con gusto. ¿le parece si vamos directo hacia las preguntas? Con gusto. Listo. Para empezar, ¿cómo definiría el método científico en el contexto de la psicología clínica? A ver, dentro de la psicología clínica, el método científico es lo que nos permite como ubicar nuestro trabajo, o sea, y la ciencia de la psicología como tal, en un marco que sea realmente verificable, que sea riguroso, que sea válido, más que nada, ¿no? Obviamente aquí nos apoyamos en todos los principios bioéticos que existen. Nosotros siempre estamos trabajando con personas y con sus realidades, sus subjetividades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer esto. Ahora bien, muchas veces existe la duda de la psicología es ciencia o no es ciencia. Es una ciencia, pero es una ciencia que debe estar basada en evidencia. De hecho, la psicología, que es una ciencia, es esa psicología, pues bien. Entonces, lo defino como esta llave, este camino a seguir para poder justamente poder llevar a cabo nuestro trabajo sin olvidar que estamos tratando con personas y su subjetividad, pero también apoyándonos en una estructura que nos dice, sabes, este es el primer paso, el segundo, el tercero, para poder hacer bien el trabajo y tener en cuenta todos los aspectos y todas las situaciones y las consideraciones que tenemos que tener a la hora de explorar y de trabajar dentro de una ciencia como tal. Estás Estás muteado. muteado. Digo, continúa por favor, Sebastián, con la segunda pregunta. ¿Por qué considera importante aplicar el método científico en trabajo clínico? Bueno, un poco justo por lo que les decía antes, ¿no? Como que el método científico lo que nos permite es hacer una toma de decisiones, una exploración clínica basada en la evidencia. Y de esta manera vamos a garantizar que el trabajo que hacemos sea efectivo en la medida en la que estamos haciendo cosas que son verificables, que son válidas y que son éticas además. Entonces es como un camino a seguir. Eh, bueno, la tercera pregunta. ¿Cómo diferencia usted el motivo de consulta de la demanda terapéutica que traen los pacientes a la consulta? Se te entrecortó en la última parte, no sé si me puedes repetir, por favor. ¿Cómo diferencia usted el motivo de consulta de la demanda terapéutica que traen los pacientes a la consulta? Ya. A ver, el motivo de consulta es esa razón por la que la persona va tal cual, es decir, la razón explícita que le lleva a consulta. ¿Sabe qué, Doc? Me estreso mucho en el trabajo y ya, ayúdame a quitarme el estrés. Es generalmente muchos de los motivos de consulta que existen. Pero a medida que tú estás haciendo la exploración, que vas trabajando, que vas profundizando en la situación de la persona, te das cuenta que en realidad es esta necesidad de control constante la que le lleva a sentir ese nivel de estrés, esa incapacidad de gestionar todo lo que está pasando. Y esa se convierte en tu demanda. Es decir, ya no quiero disminuir el nivel de estrés, quiero manejar mi necesidad de controlar absolutamente todo y esta autoexigencia constante de hacer todo bajo ciertos estándares, ciertos parámetros y en ciertos tiempos, ¿no? Que al final es lo que nos lleva a sentirnos presionados. Entonces, la forma en la que se diferencia es, atiendes o recibes tu motivo explícito y a medida que vas profundizando con la persona dentro del trabajo terapéutico, te vas dando cuenta de que existen situaciones base que están edificando esta punta del iceberg, por así decirlo. Entonces, el motivo de consulta es eso, la punta del iceberg, y a medida que tú vas explorando, encuentras como que todo lo que está debajo que vendría a ser la demanda del consultante. Listo. La cuarta pregunta es, ¿qué técnicas utiliza usted y sugiere utilizar para la recolección de datos sobre el problema del paciente? A ver, aquí también depende mucho del enfoque que cada uno tengamos y la dinámica de trabajo que nosotros manejemos. Y también el contexto. Desde mi experiencia, por ejemplo, en la consulta privada o la forma en la que yo lo manejo es este primer acercamiento que tienes con el consultante y es vía telefónica generalmente. Entonces ahí tú recabas como ciertos parámetros, ciertos datos generales y es como el primer acercamiento que tienes. Luego, dentro de la consulta siempre haces una primera parte en la que
vas creando la ficha o la historia clínica del paciente con sus datos generales. Yo utilizo el genograma, es algo que a mí me ayuda mucho, es una técnica sobre todo de la terapia sistémica, y eso te ayuda a ubicar al paciente en su contexto familiar. Entonces, 3 generaciones, son cositas que quizás ustedes van viendo más adelante o ya las van viendo, pero vas ubicando 3 generaciones. Yo me enfoco en el núcleo principal del trabajo con el paciente y para recabar datos como del motivo como tal. Las técnicas narrativas son súper enriquecedoras porque te permiten atender al discurso de la persona. Y eso resulta muy enriquecedor porque te está contando su historia de vida desde su punto de vista. Entonces nosotros no es que vamos acá como yo creo esto y empiezo desde mi perspectiva, a ordenar tu vida, para nada. La idea es comprender desde el lugar del que me está hablando el otro, comprender cuál es su subjetividad, su punto de vista, más que comprender, hacer un acercamiento. Entonces, para mí las técnicas narrativas funcionan muy bien. Otro tipo de técnicas, porque bueno, eso es algo dable dentro de la consulta particular o la consulta privada, pero en el contexto clínico u hospitalario más bien, ha sido enriquecedor el utilizar entrevistas semiestructuradas o estructuradas, ¿no? Para eso nos ayudan los formularios, el recabar información por medio de pruebas psicológicas que sean validadas, que sean verificables también, que sean repetibles, o sea, pruebas que realmente sean establecidas y que cuenten con la suficiente validez. Y obviamente la observación directa. O sea, esa entrevista clínica que tú tienes con la persona es la que te va dando mucha, mucha información de cuál es la situación que lo trae a consulta. Continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿cómo integraría usted el método científico en la elaboración de un diagnóstico clínico? A ver, o sea, sería, como les estoy diciendo, recolectar datos mediante ya sea las técnicas que cada uno decidan utilizar en función de las corrientes a la que ustedes se dediquen a trabajar. Puede ser mediante las entrevistas, como les digo, estructuradas o semiestructuradas, pruebas psicológicas que sean válidas. Identificar también estos patrones a nivel cognitivo que pueden existir y también esta semejanza que existe a nivel clínico, o más bien, que existe con el manual clínico de ciertos trastornos. O sea, vamos a ver que no siempre vamos a atender a una persona y ¡pum!, me salió un trastorno siempre 100% definido del DSM-5. Voy a encontrarme con personas que tienen una demanda más que nada por situaciones de la vida diaria, ¿no? Y eso también es real. Luego, pues vamos a formular nuestra hipótesis, es decir, una hipótesis clínica, que luego vamos a ir contrastando en el discurso y en el trabajo con el paciente. Bueno, y finalmente pues vamos a ir haciendo una evaluación de cómo van estos encuentros, estas sesiones con la persona. La recomendación, obviamente el que funciona el hacer un pretest, un post-test, y esto se hace en algunos centros clínicos o por ejemplo los CPA de las universidades manejamos este tema de hacer un pretest antes de la sesión y un post-test luego de cada sesión. Esto permite ir verificando el trabajo que tú estás haciendo y si realmente tiene resultados, por así decirlo. Y claro, muchas veces las personas piensan que el trabajo con el psicólogo, tu encuentro con el psicólogo es ese momento, esa hora de sesión que compartes, cuando en realidad es ese tiempo que tu psicólogo dedicó antes para evaluar cuál es la demanda que tú le estabas presentando, el motivo de consulta que le estás presentando, el tiempo de sesión y el tiempo de posesión. Y en el tiempo de posesión también tú vas estableciendo y puliendo esa hipótesis que te planteas en el trabajo con tu paciente. Entonces, sí es un tiempo largo donde tú vas verificando constantemente los datos, cosa que es básica dentro del método científico. La siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la investigación científica en el desarrollo de nuevos tratamientos para trastornos psicológicos? Creo que es esencial, es decir, eh, nos encontramos cada vez más en una realidad muy diferente a la que se tenía en tiempos anteriores cuando se establecieron los primeros tratamientos. Pongamos el ejemplo del conductismo, ¿no? Sabemos que hoy en día difícilmente utilizamos un conductismo puro. Más bien vamos utilizando otras estrategias, otras técnicas que vienen desde otras corrientes. Y esto no es posible si es que no te dedicas a investigar cuál es la efectividad de los tratamientos que tú estás aplicando con tus pacientes. Entonces, la investigación es la base
del avance de la ciencia, es decir, nos estancaríamos y esto se volvería una ciencia perdida, histórica, pero no tendría mayor avance. Seguiríamos tratando a las personas dentro de un contexto que ya es obsoleto. Por eso no nos podemos quedar siempre con lo anterior, con lo que se estableció en tiempos de Sigmund Freud. Hoy en día quizás no es tan aplicable a nuestra realidad, a nuestra dinámica, a lo que comprendemos o no de la ciencia. También depende de la corriente en la que nosotros estemos enfocándonos nuevamente, eso es súper importante. Pero al final del día estamos trabajando con personas y las personas somos dinámicas y variables, por ende no necesitamos una ciencia estática. Necesitamos que cada vez se vayan proponiendo tratamientos que se adapten más a la realidad. Seguimos con, ¿qué criterios utiliza para evaluar la validez y eficacia de un enfoque terapéutico en su práctica? Sería justamente el primero contar con una evidencia empírica, es decir, que exista evidencia de ese tratamiento que estás haciendo, que no sea algo hecho al azar o replicado una sola vez, sino que exista un respaldo real, contundente, es decir, una muestra importante de que esto tiene eficacia. Caso contrario, estás experimentando. Y obviamente tú también vas a ir viendo cuáles son los resultados que esto está o no teniendo en tu acompañamiento con tu consultante. Entonces te puedes dar cuenta de que simplemente no es que lo estés haciendo mal, sino que quizás para esta persona no está funcionando, pese a que sea una persona a la que con la que estás trabajando depresión igual que el otro, pero a esa persona este tipo de técnica, este tipo de tratamiento no le está funcionando, porque es otro individuo, otro sujeto con una realidad completamente diferente y con una forma de entender el día a día, la vida completamente distinta. Entonces es por eso que es necesario hacer algo que se llama el caso por caso. Entonces todo el conocimiento que vas adquiriendo, que uno aprende en la universidad y que se sigue preparando constantemente, toca adaptarlo a la realidad de cada persona. Y entonces ahí te toca jugar un poco, como capaz esto me funciona, esto no me funciona, pero tienes que estar súper atento a los resultados clínicos que estás observando dentro de tu práctica. También vas a ver que tú mismo puedes o no puedes realizar ciertas cosas y no puedes forzar eso. Tienes que estar realmente preparado para aplicar algo en terapia. Caso contrario, no funciona tampoco. Y como decía, o sea, el caso por caso, el ajustar todo a la realidad de tu paciente y siempre manejar los principios éticos del caso. Nosotros nos regimos. Lamentablemente en nuestro país no existen como que algo muy explícito para la salud mental, para la psicología, porque sigue siendo algo muy nuevo. Si ustedes se fijan, es a partir del 2020 que empezó a tener cierta relevancia la salud mental y fue justamente por el tema del COVID. Entonces, si no tenemos un ente regulador o 100% regulador que nos dé directrices muy claras de cuál es el trabajo clínico, somos nosotros quienes individualmente necesitamos ir estableciendo esos principios éticos y esa calidad ética dentro de nuestra práctica. Entonces, también empoderar al paciente de eso. O sea, sabes, yo tengo estos principios éticos, más bien, estos son los principios éticos de mi profesión y vamos a manejarnos en esta línea, haciéndolo partícipe de, porque nosotros no somos los que tienen todo el conocimiento. Uno se va dando cuenta que son ellos quienes tienen ahí como muchas cosas por pulir y que nosotros vamos siendo como una guía. Entonces, dándole la autonomía a la persona, porque eso es parte de, o sea, son seres humanos y tienen la autonomía de participar, de no participar, y ellos nos van dando este feedback de funciona, no funciona, tienes que adaptarlo, no tienes que adaptarlo. Entonces, así vas evaluando un poco la validez y la eficacia. La validez siempre asentándote en lo ético, en lo científico, en lo que cuente con evidencia, y la eficacia también corroborando que esto esté surtiendo un resultado real y de provecho para el paciente. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo equilibraría usted la aplicación del método científico con las particularidades individuales de cada paciente? Conociendo la historia de vida de la persona, el contexto en el que está, la cultura. Y el método científico, como les dije, es como una guía. Es la lupita que nos va indicando el camino a seguir, pero en medio tú tienes que ir viendo qué es lo que hace falta en ese camino.
reconociendo que este camino, pues me encontré con un camino de tierra y el de más adelante es un camino de agua y adaptar el método a cada realidad que vamos encontrándonos. Entonces, la forma en la que equilibras es eso, entendiendo que el método científico es una base y sobre esa base tú tienes que ir haciendo el enriquecimiento de ese suelo, de ese terreno que vas pisando junto con tu consultante, reconociendo el contexto, la cultura, su subjetividad, su estructura de pensamiento. Pese a que hemos crecido en culturas similares, no necesariamente tenemos una misma estructura mental, una misma forma de ver la realidad, y eso es importante conocer, es lo que les decía al inicio. O sea, necesitamos adentrarnos en la subjetividad del otro, tratando de acercarnos, más no comprenderla 100% porque eso no es real. Acercándonos y siendo como una guía dentro de todo este proceso que inician con nosotros. ¿Qué desafíos se enfrenta al aplicar el método científico en situaciones donde los resultados no son claros o son contradictorios? Todos no son claros o son contradictorios. Saben que esto me ha pasado más con adolescentes porque es muy complejo a veces que ellos vayan dándote un feedback, a veces van obligados por sus padres. Entonces, esto que yo les decía de pretest, post-test, de ir viendo qué resultados tiene o no tiene la realidad de la persona, tiende a complicarse más, en mi caso, en mi experiencia, porque justamente van forzados. Entonces, es siempre el sí, no. Obviamente, nosotros vemos un poquito más allá del sí y del no, pero no podemos decir y establecer funciona, no funciona, 100% seguro, a no ser que tengamos como también información de cómo se está manejando fuera de la consulta. Entonces ahí suele ser un poquito más complicado el evidenciar que esto está siendo válido, que está siendo eficaz para la persona. Obviamente hay limitaciones también. No podemos estar todo el tiempo en la realidad de la persona, lo que hace como un estudio de la consulta y de una confianza también con tu consultante. Y obviamente ahí está el límite donde el otro también lo establece. Y finalmente la última pregunta que es, ¿qué considera fundamental para garantizar que la práctica clínica basada en el método científico respete la ética profesional? El mantener la autonomía de la persona, es decir, que sepa que esto es algo que inicia de una manera voluntaria y que puede retirarse también del proceso en cualquier momento, que esto no es un yo receto, tú haces, sino que es un trabajo conjunto, que nosotros estemos buscando el beneficio del paciente. Hay 4 principios bioéticos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el de la beneficencia. Entonces, necesitamos que ese sea un eje fundamental también, que seamos transparentes con el trabajo que estamos haciendo. De nuevo, no podemos decirle, ¿sabes qué? Esta es la pastilla que te cura 100% eficaz, sino ser claros con la realidad y mostrar. Muchas veces me ha venido alguien y me dice, oiga, doc, pero 2 sesiones nomás, porque como que no puedo venir más, no quiero, esto no me gusta. Y yo le podría decir, sí, dale, está bien, lo hacemos. Y es mentira. O personas que vienen con un motivo de consulta con el que yo no he trabajado. Entonces ahí, cuando tú recibes esto, tú tienes 2 alternativas. Por un lado, tú, claro, quieres tener una cartera de consultantes, de pacientes, pero también tienes que ser responsable. Y si tú no sabes trabajar con esto, no tienes la capacitación suficiente para trabajar o no buscas la supervisión adecuada, lo correcto sería que digas, ¿sabes qué? Este es un tema que yo no puedo manejar, que no estoy en la capacidad de manejar, pero te derivo a otro profesional. Entonces, eso también es importante. Em, Obviamente el respeto por la confidencialidad y nuevamente aquí el principio de no maleficencia. No voy a experimentar con él sobre algo que no sé, que se asemeja a lo que les explicaba antes, ¿no? ¿Y qué más es ético? Pues mantenernos siempre en formación continua, aprendiendo constantemente. Si es que yo algo no sé, no es que nunca voy a aprender, ya no trabajaríamos ninguno de los psicólogos recién graduados, ¿no? O sea, necesitamos ir aprendiendo, pero busquemos capacitación y en las primeras experiencias busquemos una supervisión adecuada. De nuevo, esta supervisión tiene que ser de un profesional que trabaje con esa temática.
Incluso cuando ya somos psicólogos experimentados, a veces necesitamos de esa supervisión, porque en nuestros casos a veces se generan interferencia, están resonando conmigo. Y ahí también necesito aplicar mis principios bioéticos y decir, o sea, está resonando de tal manera que me limita a ejercer el trabajo de una manera clara y objetiva y ética contigo. Necesito derivarte, necesitamos buscar un nuevo espacio o necesito la supervisión, que puede ser uno de los primeros pasos a seguir. Entonces, eso, o sea, ¿cómo más lo hacen? De manera legal, con un consentimiento informado. Vuelvo y repito, acá no siempre, de hecho, no hay una ley muy clara al respecto de esta situación, sobre todo que rija en la salud mental, pero utilizan siempre un consentimiento informado, en el que se establezcan los principios bioéticos, la voluntariedad del acompañamiento o tratamiento psicológico que ustedes van a brindar, perdón, y la confidencialidad que van a manejar con la información que les van a proporcionar. Entonces, ustedes son los que regulan la ética con la que ejercen su trabajo. Ningún ente externo lo va a hacer, son ustedes. Y para eso son ustedes los que deben conocer cuáles son estos principios éticos, bioéticos fundamentales a la hora de trabajar con una persona. Que, bueno, o sea, somos personas y eso es lo que hace importante nuestro trabajo. Trabajamos con seres humanos, realidades. Y lo que nosotros hacemos sí afecta la vida del otro. Hay que tener responsabilidad en ese sentido. Listo. Muchísimas gracias. Eso sería todo por parte de la entrevista. Gracias por el tiempo y nada. Hasta luego. Muchas gracias. Ustedes, chicos, que les vaya muy bien.